Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vengo a enseñaros esta noticia de aquí, y es que ya no son suposiciones mías, sino que varios analistas también se están colocando en la misma situación, y es que nos comentan que antes de poder llegar a tener ningún tipo de repunte que sea astronómico y que tenga algo de sentido, primero vamos a tener que retroceder hasta estos 0.90. Esto básicamente cuadra bastante bien con lo que os he estado diciendo en estos últimos días, en donde os comentaba que XRP lo que estaba llegando a tener eran falsas subidas de precio, básicamente igual que el resto del mercado cripto. ¿Por qué se comentaba todo esto? Porque básicamente estábamos teniendo alguna que otra subida en los precios sin ningún tipo de sentido. Los conflictos entre Estados Unidos y el resto del mundo siguen en el mismo punto. Hasta que esto no se llega a solucionar, no podemos llegar a tener ningún tipo de subida, o al menos no sería nada racional. Por ello ahora diferentes analistas y demás también están diciendo lo mismo, y es que se cree que si en el caso de que haya alguna subida y demás, simplemente será para que Bitcoin llegue a cerrar el gap que tenemos por aquí alcista. Una vez que llegue a cerrarlo, deberíamos de caer fuertemente. ¿Y hasta dónde se cree que podríamos llegar a caer? Pues bueno, hasta poder llegar a ver a XRP rondando el rango de los 0.90. Eso sí, en este punto muchas personas seguramente llegarían a abandonar el proyecto, a bajarse del barco y a irse a otra cosa, pero los analistas nos comentan lo siguiente, que llegar hasta ese punto simplemente potenciaría el siguiente gran repunte, porque esto es algo histórico que ya ha ido ocurriendo en muchas otras ocasiones. Como vemos, nos dicen así: si bien XRP parece haber entrado en una fase de recuperación, los datos muestran que su estructura de triple fondo podría cerrar en 0.91 antes de realmente tener el siguiente gran repunte. XRP ha vuelto a superar los 1.5, registrando una ganancia del 12,5% este mes, pero la recuperación actual podría no marcar el inicio de una tendencia alcista oficial por encima de la caída general. Cabe destacar que es posible que se produzca una corrección más profunda antes de que pueda comenzar una racha alcista sostenida, y es que, como os decía, lo que estábamos viendo a momento de ahora simplemente eran falsas subidas. Estamos teniendo bastante FOMO dentro del mercado, y esto es lo que está haciendo que muchas personas quieran volver a invertir dentro de las criptomonedas. Están saliendo también muchos otros youtubers, influencers y demás que también pues están diciendo que el mercado cripto va a llegar a pumpear, que vamos hacia arriba, y todo esto está haciendo pues que muchas más personas acaben adentrándose. ¿Esto realmente es cierto? ¿Vamos a llegar a tener alguna subida? Mientras esto siga en marcha, no vamos a tener teóricamente nada importante. ¿Por qué? Porque lo único que va a pasar es que vamos a llegar a algunos puntos alcistas. En el momento en el que esto llegue a ocurrir, lo que llegará a pasar es que simplemente otras instituciones y demás acaben vendiendo sus tokens y recojan todo ese gran capital que han conseguido de beneficio. Básicamente, las personas que estén adentrándose en estos rangos desde 1.5 a 2 dólares van a servir de exit liquidity para grandes compañías que a día de hoy están holdeando XRP o incluso alguna que otra ballena. Esto lógicamente tenemos que tenerlo en cuenta. Los datos muestran la formación de un patrón de triple suelo en el gráfico de 2 semanas de XRP, donde la evaluación actual del precio representa la fase final de una corrección ABC mucho más amplia que comenzó en los 3.4 en 2025, en enero. Si esta estructura se confirma, solo queda un retroceso antes de que XRP pueda llegar a iniciar su próxima fase de expansión importante, en donde básicamente el precio del activo podría volver a tener una cierta subida de precios. Básicamente estaríamos replicando patrones que ya habíamos tenido anteriormente, que básicamente se basan desde los puntos que tenemos en este mismo instante. Es decir, tenemos por un lado la confirmación de que ya no estamos en ese rango tan alcista como muchos estaban comentando, y básicamente vemos que los puntos en donde podemos llegar a caer de soporte cuadran perfectamente con la zona mínima clave, y es que el analista ECRA Crypto indicó que los 0.91 es el nivel clave donde probablemente la onda C tocaría a fondo. Cabe destacar que varios factores hacen que este nivel sea relevante. En primer lugar, coincide con el retroceso de Fibonacci de 0.618, un importante nivel de soporte. Además, se sitúa dentro de una zona de demanda previa, donde históricamente los compradores han aparecido en cantidades significativas. Además de estos factores, Segrag señaló que los 0.91 marca el punto de finalización del último tramo dentro de la estructura de triple fondo. También
también indicó que esta zona probablemente representa una barrera de liquidez final que indicaría una fuerte caída que eliminaría a los operadores menos comprometidos. ¿Por qué? Porque básicamente o están con un apalancamiento excesivo cuando no llega a tocar, o por otro lado básicamente tendrían un problema, que al llegar a tener estas fuertes caídas no las aguantarían y acabarían saliendo corriendo. De esta forma, en el siguiente momento en el que vamos a tener una recuperación y demás, no tendríamos a tantísimos holders dentro del proyecto. Básicamente este es el patrón que nos ha estado compartiendo de las ondas que hemos ido teniendo y sobre todo del patrón de triple fondo, el cual a momento de ahora podríamos volver a tener dentro de este rango de la C, ¿no? Hemos tenido la A el pico bajo, B pico máximo, ahora C para tocar el nivel anterior en donde habíamos tenido otros soportes con otros triángulos y a partir de aquí podríamos volver a pumpear. Y teniendo en cuenta que los mercados criptos a momento de ahora no están en su mejor momento por todos estos problemas geopolíticos y demás, esto podría llegar a ocurrir. Si bien ECRA, como vemos, prevé que el mínimo se alcance en los 0.91, identifica los 1.61 como la primera señal de que las condiciones han cambiado a favor de los alcistas. Un cierre semanal por encima de este rango rompería la estructura correctiva descendente que se ha mantenido durante meses. Esto sugeriría que el triple suelo ha terminado y que el mercado ha salido de esta fase correctiva. Por el momento no está siendo así y estamos llegando a tener una situación un tanto diferente. Así que nos tocará seguir viendo de cerca básicamente cuáles son los siguientes movimientos del precio y qué dirección llegamos a tomar. Por el momento, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Quería enseñaros qué comentan los alcistas, qué comentan los analistas del mercado y básicamente cuáles podrían llegar a ser nuestros siguientes rangos en los precios. Para mí me parece algo interesante, creo que básicamente con XRP primero vamos a tener una pequeña subida mayor a esto que nos han comentado y a partir de ahí podemos llegar a tener grandes ventas, que es donde realmente nosotros mismos vamos a aprovechar para llevarnos el máximo de beneficio posible. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar viendo de cerca las últimas noticias acerca de XRP y de todo lo que está pasando con el propio equipo de Ripple. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.